será un vivo. Buenos días a las personas que están presentes. Si nos pueden escuchar, nos dan un feedback. Empezaremos en unos minutos mientras llegan las demás personas. Sí, buenos días. Muchas gracias, Giancarlo y Octavio, por su feedback. Hoy estamos presentando el webinar de Ubiquity, el último por este año. Estará con nosotros el ingeniero Luis Aguilar, quien está haciendo la presentación. Buenos días, Luis. Hola, buenos días, Franklin.
Buenos días a todos los que nos acompañan hoy. ¿Todos nos escuchan bien? ¿Ven la portada de la presentación? Sí, perfectamente. Muy bien. Entonces vamos a dar comienzo. El webinar de hoy, vamos a hablar sobre lo que son las soluciones para el proveedor de servicio de Internet inalámbrico con equipamiento del fabricante Ubiquiti. Me presento brevemente. Mi nombre es Luis Aguilar. Tengo ya bastante tiempo trabajando en telecomunicaciones, trabajando con Ubiquiti desde el año 2005 y bueno, soy consultor y entrenador certificado de la marca. Voy a ser su presentador el día de hoy durante esta hora de webinar. Cualquier consulta que deseen hacer la pueden plantear en el chat y típicamente le damos respuesta al final del webinar a esas dudas que pudiesen tener. De igual forma, este webinar va a estar, lo van a colocar en el canal de YouTube, así que lo pueden volver a ver si se pierden algo o quieren verlo con más detenimiento. Entonces comencemos hablando sobre Ubiquiti. Fíjense, Ubiquiti es una compañía estadounidense que tiene más de 15 años en el mercado, ofreciéndonos lo que se conoce como tecnología disruptiva, una tecnología que tiene una excelente relación costo-beneficio. Ellos inicialmente comenzaron ofreciendo soluciones inalámbricas y bueno, han ido creciendo en cuanto a la gama de soluciones que tienen en su portafolio. Ya no solo son soluciones inalámbricas, hablamos de que también tiene soluciones para videovigilancia, soluciones de telefonía, soluciones para el control de acceso, soluciones para redes GPON, FTTH, domótica, etcétera. Acá nosotros nos vamos a enfocar en las soluciones inalámbricas para establecer radioenlaces. Radioenlaces para ofrecer servicios de Internet a los clientes de un ISP. Entonces, hablando de sus capacidades inalámbricas, bueno, con Ubiquiti nosotros podemos establecer radioenlaces punto a punto, se abrevia PTP, y punto multipunto, se abrevia PTMP. Su tecnología más utilizada a nivel mundial se llama AirMax y nos permite alcanzar velocidades o throughput de hasta 450 megas, en algunos casos más, en algunos casos menos, eso dependiendo del espectro. Aún mantienen algunas soluciones disponibles en el mercado a bajo costo utilizando tecnología 802.11n. Mantienen su línea que ha sido tope de gama para enlaces troncales. Hablamos de AirFiber, que nos permiten alcanzar en la banda de 5 GHz radioenlaces de larguísima distancia. Hablamos de 200 o más kilómetros. Tenemos su línea AirFiber 24, que trabaja en la banda de 24 GHz, que nos permite alcanzar velocidades o throughput superiores a los 2 GB en distancias menores. Y tenemos más recientemente la tecnología LTU, que es la tecnología que ofrece la mejor relación costo versus paquetes por segundo del mercado. Comencemos hablando por lo que es un radioenlace. Un radioenlace es aquel que nosotros establecemos, implementamos para transmitir y recibir datos a través de ondas electromagnéticas. Eso quiere decir que el medio de transmisión, el medio por donde circula o circulan esas señales, es el espacio libre, es el aire. Esas señales operan en una banda de frecuencia que nosotros no la podemos captar con nuestra visión, pero son señales que existen y que mal configuradas o no entendiendo los fundamentos mínimos necesarios, nosotros pudiésemos sufrir de algo que se llama interferencia, que es un fenómeno bidireccional. Es decir, si yo interfiero a alguien, ese alguien me interfiere a mí. Eso ocurre con los radioenlaces. Por eso que para nosotros es indispensable, así sea de una manera muy resumida, presentarles a ustedes los fundamentos de radiofrecuencia para poder entender qué esperar de un radioenlace. No guiarnos por lo que dice a lo mejor el vendedor, por lo que dice la caja, que típicamente hace referencia a las mayores prestaciones del equipo en escenarios ideales, cosa que quizás va a ser un poco complicado que nosotros logremos en entornos reales, especialmente cuando quiero implementar o realizar implementaciones en entornos urbanos. Estoy hablando de ciudades. Con Ubiquiti, ellos tienen su tecnología que se llama AirMax, que está basado en un protocolo que se llama TDMA. LTU, tecnología más reciente, está basado en otro protocolo que se llama OFDMA. De esto vamos a hablar un poquito más adelante.
En cualquier caso, con ambas tecnologías nosotros podemos establecer enlaces punto a punto y punto multipunto para la interconexión de redes TCP/IP y transporte de datos. Entonces, para ofrecerle acceso a Internet a nuestros clientes y también transporte de datos, si es parte del servicio que está incluido en la oferta del proveedor. Entonces, lo que están viendo en la imagen, a mano izquierda, es un enlace punto a punto. Estos enlaces los conocemos como enlaces troncales o backhaul. Aquí hablamos de un equipo que va a estar configurado como AP, punto a punto. El otro equipo va a ser una estación, punto a punto. Por otra parte, si nos desplazamos un poco más a la derecha en la imagen, tenemos un enlace punto multipunto, donde tenemos una estación base o el radio principal de mi red, el cual va a tener interconectado varias estaciones, varios CPEs. Entonces, es una topología punto multipunto que típicamente la utilizamos para llegar hasta el cliente. Estos enlaces se conocen como enlaces última milla, precisamente porque es la última milla para llegar al suscriptor, para llegar al cliente. Aquí está escrito lo que en la imagen les acabo de mostrar. La definición del enlace punto a punto, enlace troncal, enlace backhaul, la definición del enlace punto multipunto. En el caso de Ubiquiti, los enlaces backhaul, los enlaces troncales, ellos recomiendan que se realicen utilizando la línea AirMax, porque son los equipos, el equipamiento que nos permite alcanzar la máxima capacidad, que es una necesidad obvia cuando hablamos de los enlaces troncales, porque por ahí va a transitar gran parte del tráfico de la red. Para los enlaces punto multipunto, acá podemos trabajarlos con la familia AirMax o con la familia LTU, que es la familia más reciente en el portafolio de equipos de Ubiquiti. Creo que con este diagrama se entiende mucho mejor. Fíjense, tenemos acá lo que son enlaces backhaul, enlaces troncales. Acá la recomendación de Ubiquiti es que utilicemos AirFiber. Por acá tenemos también otros enlaces troncales. Acuérdense que los enlaces troncales son los que utilizo para interconectar mis distintos nodos, mis distintos puntos de presencia. Y por acá estoy resaltando ahora los enlaces última milla, que son los que utilizo para atender a mis clientes. Acá puedo trabajar perfectamente con la línea AirMax y si quiero tener un rendimiento y unas velocidades aún superiores, bueno, entonces podemos trabajar con LTU. Un radio tiene múltiples elementos, pero digamos que simplificados los podemos tener como ven en la imagen. Todo radio transmite y recibe. Aquí simplemente para hacer la explicación lo vamos a separar en dos bloques. La etapa de transmisión, que se encarga de tomar los unos y ceros que yo genero en mi red, que vienen de mis routers, de mis switches. Esos unos y ceros yo los tengo que adaptar a una señal que sea capaz de transmitirse de forma analógica en el aire. Entonces aquí el proceso se llama modulación. Tomo esos unos y ceros, hago algo que se llama mapeo y los coloco en un diagrama de constelación para finalmente modularlos a determinada tasa y transmitirlos en forma de señal analógica. Cuando recibo, bueno, básicamente lo contrario. Recibo esa señal analógica, la tengo que demodular, mapearla en el diagrama de constelación y si todo está bien, los unos y ceros que transmití del lado A van a llegar igual del lado B. Si no llegan iguales, entonces hablamos de que hay bits errados. Bits errados generan lo que son retransmisiones. La información se tiene que volver a enviar. Eso es un problema común, especialmente cuando trabajamos en bandas de uso libre, donde tenemos mucha interferencia. Tenemos dos modelos de radios. El que se llama radio conectorizado o radio con antena externa, que físicamente lo podemos identificar muy bien porque tiene conectores de RF, típicamente conectores que se conocen como RP-SMA. Esos conectores están por la parte externa del radio. Yo debo conectarles un cable coaxial, se conoce como pigtail, un cable coaxial bien corto. Y con ese cable coaxial
hacer la interconexión del radio con la antena. Esto es un radio conectorizado, un radio que nunca se debe encender sin tener una antena conectada, porque hay un fenómeno que se llama potencia reflejada, donde la potencia se regresa si no tiene por dónde salir, y eso puede quemar el transmisor del equipo. Por otra parte, tenemos los radios integrados, donde radio y antena es un solo elemento. Sigue existiendo el radio, sigue existiendo el pigtail, sigue existiendo la antena, tal cual como en el diagrama anterior, pero todo está integrado en una sola carcasa. Y nosotros no vemos los pigtail, pero siguen existiendo. Hay múltiples modelos integrados, aquí simplemente les estamos mostrando uno. Con estos modelos integrados no hay el riesgo de que el equipo se vaya a quemar porque ya la antena siempre va a estar conectada. Ventajas y desventajas de un radio conectorizado versus un radio integrado. Bueno, los radios integrados son más económicos, pero si la antena que viene con el radio integrado no se adapta a mi requerimiento, lamentablemente tengo que cambiar de equipo porque no puedo cambiar la antena. Esa es una ventaja del radio conectorizado. Yo puedo mantener el radio y cambiar la antena según el requerimiento. Uno de los primeros parámetros que nosotros debemos configurar en un enlace es la frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos por segundo de una onda de radio que se expresa o se denomina con la letra F y se mide en hercios. Por ejemplo, 5180 MHz, una frecuencia que podemos configurar típicamente en un radioenlace. Esa señal, esa onda de radio, tiene unas crestas. Entonces, la distancia que hay entre dos crestas consecutivas se conoce como longitud de onda y se denomina con la letra griega lambda. Entonces, la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Ahorita lo vamos a ver en un gráfico para que se entienda. Fíjense, si yo quisiese calcular la longitud de onda de 2.4 GHz, frecuencia conocida por todos, porque lo utilizamos, por ejemplo, para nuestros sistemas de Wi-Fi. Bueno, necesito utilizar una fórmula que toma en cuenta la velocidad de la luz y la frecuencia. Entonces, la longitud de onda para 2.4 es 12.43 centímetros. En el gráfico estamos viendo la comparación entre dos señales conocidas por todos, dos frecuencias conocidas por todos, 2.4 y 5 GHz. Fíjense que 5 GHz es una frecuencia más alta y tiene una longitud de onda mucho más pequeña, prácticamente la mitad que en 2.4. Y si seguimos subiendo en frecuencia y nos vamos a 24 GHz, entonces la longitud de onda van a ver que es cada vez más pequeña. Entonces, frecuencias más altas tienen longitud de onda más corta. ¿Por qué es importante saber esto? Por lo siguiente. Cuando la longitud de onda es mayor, que eso ocurre con las frecuencias bajas, yo tengo más alcance, puedo llegar más lejos. Es decir, yo puedo llegar mucho más lejos con frecuencias bajas que con frecuencias altas. Cuando trabajo con frecuencias bajas, puedo atravesar también algunos obstáculos, algunas obstrucciones. Por ejemplo, la telefonía celular que utilizamos todos trabaja en frecuencias bajas y es capaz de atravesar paredes, puertas, ventanas, porque nosotros estamos en nuestras oficinas, en nuestros hogares, hablando por teléfono y estamos rodeados de paredes, de ventanas, de edificios que tenemos a los lados, al frente, y la señal aún es capaz de llegar y nosotros podemos utilizar ese medio de comunicación, porque son frecuencias bajas. Las frecuencias altas, que tienen longitud de onda corta, no tienen esa capacidad de atravesar obstáculos, por eso es que necesitan algo que se conoce como línea de vista. El transmisor y el receptor deben verse, no debe haber ningún obstáculo entre ellos. Con las longitudes de onda corta, de las frecuencias altas, no puedo llegar tan lejos, entonces hablamos de que son ahora enlaces más cortos, pero hay una ventaja. La ventaja de la longitud de onda corta, que la tengo en las frecuencias altas, es que puedo transportar más datos en menos tiempo. Eso quiere decir más velocidad. Eso quiere decir que los enlaces con frecuencias altas me permiten alcanzar más velocidad que los enlaces con frecuencias bajas. Las unidades de potencia que nosotros vemos cuando ingresamos a un equipo son los decibeles. Estamos muy acostumbrados a hablar de decibeles. Estoy transmitiendo con 20 decibeles y estoy recibiendo menos 50 dBm.
Pero esa no es la unidad real de energía de los equipos. La unidad real de energía de los equipos son los vatios o los milivatios. Pero para simplificar las operaciones, hicieron una conversión mediante una escala logarítmica para expresar esos milivatios en decibeles. Por eso es que toda la estadística está basada en decibeles, pero realmente son vatios. Eso no hay que perderlo nunca de vista. Por ejemplo, un valor típico de una potencia de recepción menos 50 dBm, bueno, el dBm, la M significa que está referenciado a milivatios. Y ese valor real no es menos 50 dBm, el valor real es 0.0001 milivatios. Pero como ese número es tan pequeño, nos hace más complejas las operaciones aritméticas, por eso es que se expresa en una unidad más fácil de manejar. Todos los enlaces de Ubiquiti están basados, o digamos que los chips, la tecnología del chip del CPU está basado en el estándar 802.11, que es el estándar que se utiliza hoy en día en Wi-Fi. Pero Ubiquiti y otros fabricantes mantienen esos chips, pero están utilizando ya desde hace mucho tiempo otros protocolos diferentes a 802.11 para la transmisión y recepción de los datos, para el manejo de esa información. En el caso de Ubiquiti, ellos utilizan algo que se conoce como acceso múltiple por división de tiempo, que es el TDMA. El TDMA de Ubiquiti, ellos lo bautizaron porque le hicieron algunas adecuaciones, un TDMA propietario y se llama AirMax, por eso el nombre de los equipos. TDMA es una técnica que se encarga de distribuir la información de los clientes en slot de tiempo, es decir, cada cliente tiene su oportunidad para hablar. Ubiquiti fabrica equipos típicamente para bandas de uso libre. ¿Qué es una banda de uso libre? Una banda que no requiere permiso por parte de ningún ente regulador de telecomunicaciones. Cualquier persona, en teoría, puede ir a alguna tienda, puede ir a Fornet, comprarle unos equipos a Franklin y hacer una implementación sin solicitar ningún permiso. Ojo, hay una normativa que respetar. La normativa te dice qué frecuencias de esa banda de uso libre deberías utilizar y qué potencia máxima aplicar. Por otra parte, tenemos las bandas licenciadas, bandas que yo sí debo acudir al ente regulador de las telecomunicaciones en el país donde me encuentre y solicitar la concesión o la habilitación para determinada banda. Ellos harán su evaluación y me dirán si me la asignan o no. Si me la asignan, entonces yo debo empezar a pagar anualmente unos tributos por el concepto de, bueno, explotación de ese recurso radioeléctrico. El diagrama que están viendo en este momento en pantalla nos dice a mano izquierda las frecuencias o las bandas de uso libre a nivel mundial, 2.4 y 5 GHz. En todos los países del mundo, esas dos bandas son de uso libre, pero la normativa me dice que yo debo validar cuáles canales de esas bandas son los que están permitidos para utilizar y cuál es la potencia máxima que puedo aplicar. A mano derecha tenemos lo que se llama frecuencias licenciadas. De todas esas frecuencias que están allí, puede ser que alguna de ellas sea libre en algún país, pero en otros no. Por eso las colocamos todo del lado de las licenciadas. Entonces hablamos de 900 MHz, 3 GHz, 11 GHz, 24 GHz y 60 GHz. Pueden ser libres en algunos países, en otros no. Por eso es que deben tener mucho cuidado y estar siempre atento a la normativa en el país donde se encuentre. En el caso de Ubiquiti, bueno, y también en otros fabricantes, el rol principal del equipo de radio, de mi radio, es el rol del AP. Access Point significa AP o punto de acceso. Entonces, todo enlace va a tener un equipo que debe asumir el rol del AP y el otro equipo va a asumir el rol de la estación. Entonces, podemos tener enlaces punto a punto y enlaces punto multipunto. Ambos enlaces requieren de un AP. El punto a punto va a tener una sola estación, el punto multipunto, múltiples estaciones. Vamos a hablar primero de la configuración de un enlace
punto a punto. Fíjense, cuando yo ingreso al dashboard de configuración de mi radioenlace AirMax, voy a ver unos botones en la sección de configuración inalámbrica. Por ejemplo, si yo quiero configurar el equipo que va a ser el AP del sistema punto a punto, ambos botones deben estar encendidos. El primer botón dice que el equipo va a ser un AP y el segundo botón dice que va a ser un AP de un punto a punto. En el caso de la estación, voy a apagar el primer botón porque el equipo no va a ser AP, pero voy a mantener encendido el de punto a punto. Ahora vamos a hablar de un enlace punto multipunto. En el caso del AP, mantengo encendido el botón de AP, pero apago el de punto a punto. En el caso de las estaciones, ambos botones apagados, porque no van a ser ni AP ni están en un sistema punto a punto. Entonces, importante con esa configuración básica. Como les mencioné, casi que el primer parámetro que configuramos en cualquier radioenlace es la frecuencia. Esa frecuencia o esas frecuencias, también se conoce como canales, van a estar disponibles según la configuración de país que yo haya aplicado en mi equipo, así que debo tener cuidado con el país que selecciono. Ahora bien, supongamos que yo seleccioné como país Paraguay y me aparecen todas las frecuencias permisadas para utilizar en la banda de 5 GHz en Paraguay. Eso quiere decir que yo voy a tomar cualquier frecuencia así como así y el enlace va a funcionar bien. No, porque antes de yo seleccionar una de las frecuencias que está en la lista, yo debo hacer algo que se llama análisis de espectro, que es un estudio que puedo hacerlo con el mismo equipo para ver qué canales o frecuencias están ocupadas y cuáles no, para yo seleccionar una de las que no están ocupadas. Es un paso obligatorio que nunca debemos pasar por alto. Entonces, una vez que yo hice mi estudio, ya sé con qué frecuencia trabajar, bueno, la selecciono en la lista donde dice Center Frequency. Debo definir un nombre para ese radioenlace, el SSID. Se recomienda habilitar también la seguridad inalámbrica. En el caso de la estación, no importa tanto el campo frecuencia, sino el que más importa es el scan list, porque ahí yo voy a colocar todas las potenciales frecuencias con que me voy a conectar a la P. Entonces, si yo ahí no coloco la frecuencia que tiene la P en un momento determinado, la estación no se va a conectar. Entonces, bueno, eso hay que manejarlo con cuidado. Como les mencionaba, Ubiquiti utiliza un protocolo TDMA propietario que bautizaron con el nombre de AirMax, donde se asignan slots de tiempo para que cada estación se comunique. Fíjense algo, es el equivalente a que estemos, imagínense sus tiempos de la escuela. Imagínense un salón donde cada compañero o compañera que quería participar en la clase levantaba la mano, la maestra o el maestro, si estaba disponible, le daba el derecho de palabra y así ocurría la clase. Así como funciona el Wi-Fi. En TDMA no es así. En TDMA nadie va a levantar la mano, sino que la maestra va a ir nombrando alumno por alumno para que tenga su momento de comunicación. Entonces, este uso de TDMA evita las colisiones que ocurren típicamente en Wi-Fi. Acá ya no voy a tener esas colisiones en un mismo sistema. Adicionalmente, el uso de este protocolo le permite a Ubiquiti ofrecer calidad de servicio y otros parámetros que permiten customizar el enlace para que funcione de la mejor manera posible. Hay un término bien importante cuando hablamos de AirMax, cuando hablamos de TDMA, que es el tiempo aire. Pensemos que el tiempo aire es el tiempo total que tiene la P para atender a sus estaciones, que debe ser 100%. En un sistema ideal, cada estación entonces va a tener un porcentaje acorde a la cantidad de estaciones totales que estén conectadas a la P. Pongamos números fáciles. Si yo tengo un AP con 10 estaciones conectadas, cada estación debería tener como máximo el 10% del tiempo aire para que totalice 100. Eso es un sistema ideal. Pero ¿qué ocurre? En un sistema real, no todas las estaciones están en igualdad de condiciones. Especialmente las estaciones que están muy lejos del punto de acceso
o que tienen una peor relación señal a ruido, van a quitarle tiempo aire a las otras estaciones. Eso se llama principio del eslabón más débil. Entonces, cuando yo voy al dashboard y monitoreo el tiempo de aire de las estaciones, ahí puedo evidenciar si hay alguna estación con problemas. Y típicamente es por lo que le estoy diciendo. Una estación que está muy lejos y eso genera que tenga un mal nivel de señal, o a lo mejor no estaba lejos, pero la antena se le movió. Si la antena se le mueve, viene causando el mismo efecto como si estuviese lejos porque el nivel de señal no es bueno. Eso hace que ella tome más tiempo de aire tratando de comunicarse con el AP, afectando al resto de estaciones. Entonces, cuando uso AirMax, es importante monitorear el tiempo de aire y en caso de evidenciar algún problema, bueno, hay parámetros avanzados que se pueden aplicar para minimizar el efecto de esas estaciones que nos están robando tiempo. Entonces vamos a hablar del espectro. El espectro, que es invisible para nuestros ojos, pero es algo totalmente visible y real para un radio, es la representación de todas las frecuencias que están en determinada banda. Cuando un radio yo lo enciendo y lo configuro o lo programo en determinada frecuencia, él va a emitir algo que se llama máscara de transmisión, que es la frecuencia que yo seleccioné en conjunto con el ancho que le di a esa frecuencia, lo que se conoce como ancho de canal. Aquí lo podemos ver gráficamente. De hecho, esta imagen que están viendo es la imagen que está en la recomendación M1450-5 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esta es la manera como se define la máscara de transmisión de un radio. Hay algo bien importante que quiero mencionarles y que no todo el mundo conoce. Fíjense que esta imagen parece como una campana. Existe una creencia, y una creencia que lamentablemente no es así, de que los canales o que las máscaras de transmisión que generan los equipos son como rectángulos. Y cuando buscamos en Google canales de 5 GHz, nos dibujan todos los canales uno al lado del otro como si fuesen rectángulos. Eso no es así. Los canales no son rectángulos, porque por propiedades de la física y basado en los compuestos, en los componentes, perdón, que tiene el radio, los filtros principalmente, las señales siempre van a tender a formarse con esta forma tipo campana. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo configuro un ancho de canal de 20 MHz en mi radio, yo no voy a ocupar 20 MHz, yo voy a ocupar 20 MHz en la parte superior de la máscara de transmisión, pero ella se va a ensanchar hacia los lados. ¿Qué tanto se puede ensanchar? Bueno, se puede ensanchar tanto como 20 hacia la derecha y 20 hacia la izquierda. Quiere decir que cuando yo configuro mi máscara de transmisión, mi ancho de canal en 20 MHz, yo pudiese ocupar hasta 60 MHz en el espectro. Y si configuro la máscara en 40, puedo ocupar hasta 120. Y si configuro mi ancho de canal en 80 MHz, puedo ocupar hasta 240 MHz en el espectro. No sé si tienen noción de lo que representa ocupar 240 MHz en el espectro. Es una barbaridad, es muchísimo. Por eso es que tengo que hacer un análisis del espectro y ser responsable con las configuraciones que hago, porque voy a terminar afectando a los vecinos. ¿Quiénes son los vecinos? Otras empresas que a lo mejor están haciendo el mismo trabajo que yo. Los vecinos también pueden ser otros radioenlaces que pertenecen a la misma empresa donde yo trabajo. Entonces yo tengo que hacer un uso responsable del espectro y ese uso responsable parte por entender cómo es la máscara de transmisión que genera un equipo. Entonces fíjense, los canales cuando están uno al lado de otro, eso se llama contiguo, como lo ven aquí, contiguo, no son así. Esto es una mentira que nos han hecho creer. Los canales contiguos son así. Quiere decir que si yo en mi torre configuro un radio en el canal 36, cuya frecuencia es 5180, y en esa misma torre tengo un enlace configurado en el canal 40, yo me voy a generar autointerferencia porque los canales son así como están viendo. Y esto que estoy rayando aquí es la interferencia que se está haciendo un canal con el otro. Fíjense la diferencia de creer este dibujito, que es una mentira, a entender cómo es en la realidad.
Les mencioné canales de 40 y de 80. ¿Cómo se genera un canal de 40? Con una técnica que se llama bonding de canal, que me permite agarrar dos canales de 20 y unirlos en un canal de 40 o 4 canales de 20 para crear un canal de 80. Ese bonding de canales me permite, en condiciones favorables, alcanzar más capacidad, pero cuando las condiciones no son favorables, voy a generar y a recibir más interferencia porque ahora estoy ocupando más ancho. ¿Cuánto puedo ocupar con un canal de 40? Se los acabo de decir, hasta 120 MHz en el espectro. Entonces la probabilidad de interferencia aumenta muchísimo. De paso, ocurre otra cosa. Cuando yo ensancho el canal y paso de 20 a 40, pierdo 3 dB. Eso se llama densidad espectral de potencia. Pierdo 3 dB en la densidad espectral de potencia. Ustedes dirán, bueno, Luis, pero 3 dB no es nada. Sí, 3 dB no es nada cuando yo pienso en decibeles. Pero si yo hago la conversión, resulta que perder 3 dB equivale a perder la mitad de la potencia. Y eso es muchísimo. Básicamente estoy perdiendo la mitad del alcance de mi señal. Entonces a veces ensancho el canal y ya mi enlace no funciona bien porque perdí la mitad de la potencia. O porque ahora tengo más interferencia. Entonces esto hay que manejarlo con mucho cuidado. En cualquier caso, ¿dónde modifico esos anchos de canal? En la sección ancho de canal o channel width, dependiendo del idioma que tenga mi equipo. En punto a punto, hay mayores anchos de canal configurables. En punto multipunto, las opciones son las que ven en pantalla. Entonces, en cualquier caso, por eso es que debo empezar por un análisis de espectro. La herramienta que tienen los radios se llama AirView y me permite ver en 3 gráficos diferentes una información que me va a permitir conocer cuáles son los posibles canales disponibles. Cuáles son los posibles espacios donde yo puedo ubicar mi señal. Y en qué espacios no lo debo hacer porque voy a terminar interfiriendo y recibiendo interferencia. Entonces yo debo buscar los espacios disponibles. Si los hubiese, porque puede ser que no los tenga. Entonces fíjense. Vamos a hablar de la factibilidad del radioenlace. Ya hablamos que el análisis de espectro es fundamental, pero fíjense, eso no es lo único. De hecho, hay unos pasos antes de llegar al análisis de espectro que pudiesen decirme que el enlace no es factible. Entonces vamos a hablar de esos pasos obligatorios. El primer paso es saber cuántos megas necesito. ¿Cuántos megas necesita nuestro cliente? ¿Cuántos megas necesito en ese enlace? Les hago una pregunta que no necesito la respuesta porque yo sé la respuesta. Todos los radioenlaces que ustedes configuran o quieren configurar tienen el mismo requerimiento en megas. La respuesta es no. Ustedes a veces quieren configurar un enlace para transportar 5 megas. Puede ser que necesiten un enlace para transportar 100 o puede ser que necesiten un enlace para transportar 600 megas. No todos los enlaces tienen la misma, necesitan la misma capacidad. Entonces, no todos los enlaces se deben configurar igual porque resulta que hay parámetros que se ajustan en función a la capacidad que yo necesito en ese enlace. Les adelanto algo. Los enlaces más robustos son los que están configurados para transportar menos megas. Los enlaces más débiles, más afectables, más interferibles son los que están configurados para transportar más megas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes tienen un enlace en el cual necesitan transportar pocos megas y lo configuran de una manera tal que el enlace tiene capacidad de transportar mucho más megas, lo que están creando es un enlace débil, un enlace que va a sufrir muchísimo más. Entonces, esto es importante que lo entiendan. No existe, bueno, sí existe, pero ustedes no lo van a hacer a partir de este webinar, una configuración general tipo auto para todos los radioenlaces. Eso no existe. Ustedes deben configurar el radioenlace en función a lo que necesiten. Siempre y cuando se pueda, siempre y cuando sea factible, y vamos a seguir hablando de esto. Entonces, una vez que yo sé cuántos megas necesito transportar en el enlace, voy a ubicar
algo que se llama data rate, que tiene su equivalencia en throughput. Throughput es la capacidad real de un enlace. Cuando escuchen el término throughput, cuando escuchen el término rendimiento, está hablando de la capacidad real. Cuando escuchen el término data rate, están hablando de la capacidad total del enlace, pero tomando en cuenta algo que se llaman tramas de control. Entonces, el data rate es todo lo que puede viajar en el aire en un radioenlace, pero en ese todo están las tramas de control que necesita el radio para funcionar. Cuando yo a ese data rate le quito el espacio que ocupan las tramas de control, lo que queda ahora sí es la capacidad real, lo que puede percibir el usuario. Eso se llama throughput. Entonces yo necesito ubicar el data rate y el throughput que vaya acorde a los megas que necesito transportar en el enlace. Luego voy a buscar en la hoja técnica del radio ese documento que lamentablemente muy poca gente lee, porque ese documento me dice cuál es la sensibilidad del radio. ¿Qué significa sensibilidad? Sensibilidad es el valor mínimo de señal que necesita el radio para funcionar adecuadamente. Pero resulta que no tiene una única sensibilidad, porque él tiene distintos valores de modulación en los cuales puede trabajar. Si yo quiero que mi enlace tenga la máxima capacidad, necesito configurarle una modulación alta. Resulta que ese enlace configurado a una modulación alta va a tener una sensibilidad mucho más alta. Es decir, que es un enlace que no puede ser ya de tan larga distancia, por ponérselo o mencionárselo de una manera fácil de entender para todos. Por otra parte, si yo necesito un enlace de poca capacidad, lo puedo configurar con una modulación baja. Una modulación baja tiene una sensibilidad baja, es decir, es un enlace que ya no necesita tanto nivel de señal para funcionar, es decir, que puede ser un enlace de mucha mayor distancia. Todo eso me lo dice la hoja técnica. Entonces, ya cuando tengo claro todos esos valores, ahora sí puedo hacer un cálculo, que aquí se los voy a explicar rápidamente de forma teórica, pero ustedes lo van a hacer con el simulador que realice estos cálculos de forma mucho más rápida. Veamos el ejemplo. Yo tengo o quiero establecer un enlace punto a punto con dos equipos Air Prism configurados como lo ven en pantalla, con una potencia de transmisión de 22 dBm, ambos utilizando antenas de 30 dBi. Es un enlace de 106 kilómetros de distancia en la frecuencia de 5180. Nos dicen, pensemos que necesitamos la máxima capacidad posible en un enlace que lo vamos a configurar con un ancho de canal de 20 MHz, porque eso es lo que nos permitió el espectro. Ok. ¿En qué consiste este cálculo? Primero yo tengo que calcular cuántos dB pierdo cuando mi señal transita por el aire. Eso se llama pérdida de espacio libre. Ok, aquí hay un error, esto es 47, muy bien. Entonces la pérdida de espacio libre es la fórmula que están viendo allí, es una constante que es 92.4 más 20 logaritmo de la distancia expresada en kilómetros más 20 logaritmo de la frecuencia expresada en gigahertz. Eso me da un número. Esos son los dB que voy a perder en ese trayecto. Luego calculo la potencia de recepción. La potencia de recepción no es otra cosa que la potencia de transmisión que tiene el radio del otro extremo, más la ganancia de las dos antenas, menos la pérdida de espacio libre, menos la pérdida de los pigtails. Según este ejemplo, esto me da menos 67 dBm. Si yo no le doy más datos y yo les digo, señores, un enlace con menos 67 dBm es factible, la respuesta que tienen que decirme ustedes va a ser la siguiente, la que le voy a dar yo en este momento. Tiene que ser depende, porque depende de los megas que tú desees transportar, menos 67 va a ser un valor óptimo o no. Porque esos menos 67 yo lo voy a comparar con la sensibilidad. Entonces me voy a la hoja técnica del radio y fíjense, aquí está lo que les estoy diciendo, miren. Modulaciones más bajas, modulación más alta. Aquí nos decían que queremos la máxima capacidad posible. La máxima capacidad posible solo la alcanzo con la modulación más alta. La modulación más alta me dice que necesita como mínimo menos 65 dBm. ¿Los tengo?
No, porque mi enlace da menos 67. Entonces, si yo lo que quiero es con este enlace la máxima capacidad posible, no es factible. Esa es la respuesta rápida, no es factible. Ah, si yo no necesito la máxima capacidad y me puedo conformar con menos megas, entonces fíjense que sí puedo trabajar con modulaciones más bajas, ya que mi nivel de señal está por encima, no mucho, pero está por encima de esta sensibilidad. Muy bien. El simulador de Ubiquiti se llama Airlink y nos permite hacer todo esto que les acabo de explicar de una forma mucho más rápida, visual. Me muestra no solo los datos que yo les mostré, sino me traza la línea de vista y el perfil topográfico, mostrándome obstrucciones de terreno. ¿Qué no me muestra el simulador? Si hay un edificio de por medio, si hay árboles, eso no me lo muestra. Por eso es que yo debo ir al sitio con mis binoculares y hacer el estudio de línea de vista. ¿Cuáles son los dos fenómenos que más me afectan en un radioenlace? La interferencia. Ya les puse el ejemplo de dos canales que son contiguos, cómo se generan interferencia de canal adyacente. El otro aspecto aún más crítico es el ruido, que no es lo mismo que la interferencia. Hay mucha gente que llama a la interferencia ruido y al ruido interferencia, y no es lo mismo. La interferencia yo puedo no tenerla. La interferencia yo puedo no tenerla, pero el ruido siempre va a existir. Lo que va a cambiar es qué tan alto es ese nivel de ruido. Eso se llama piso de ruido. El piso de ruido siempre es más alto en las ciudades que en los pueblos. ¿Qué es lo que yo deseo para que el enlace funcione mejor? Que la señal que yo reciba esté lo más alejada posible del piso de ruido. Esa diferencia se llama SNR. ¿Qué significa relación señal a ruido? Yo quiero que ese valor sea lo más grande posible. Por ejemplo, si yo tengo un nivel de señal de menos 68 y mi piso de ruido es menos 92, bueno, yo hago una suma algebraica y me dice que mi relación señal a ruido es de 24 dBm. ¿Es un valor bueno? No tanto. Yo debería tratar que mi relación señal a ruido siempre sea mayor a 30. Eso debería ser mi objetivo. De hecho, si miran esta tabla es una tabla genérica, nos dice la relación señal a ruido mínima que yo necesito para distintos anchos de canal para distintas modulaciones. Quiero trabajar con la modulación más alta en un canal de 40 MHz. Bueno, necesito como relación señal a ruido mínima 34. ¿Eso qué quiere decir? Que si mi piso de ruido, si mi nivel de señal es menos 60 y mi piso de ruido es menos 80, así yo no tenga interferencia. Ojo con esto, se los repito. Si mi nivel de señal es menos 60 y mi piso de ruido es menos 80, ¿cuál es la diferencia? Esta suma algebraica da 20. ¿20 es mayor a 34? No. ¿Qué quiere decir esto? Que así yo no tenga interferencia, como no tengo la relación señal a ruido mínima que me exige el radio, jamás yo voy a poder trabajar con esta modulación. Haga lo que haga. Así de crítico es la relación señal a ruido. Y eso es algo que nosotros siempre debemos monitorear y que está siempre visible en el dashboard del equipo. El dashboard del equipo nos dice la señal, el ruido y la interferencia. Mira, nos dice piso de ruido, nos dice interferencia más ruido, nos dice el nivel de señal. Si nos guiamos gráficamente, bueno, esta es mi señal, este es el ruido, esta es la diferencia. Muy bien, vamos a hablar de las antenas. Las antenas es un elemento pasivo que yo siempre debo tener para poder propagar la señal que genera el radio. Un radio sin antena no funciona. Hay mucha gente que le llama a todo antena, otra gente que le llama a todo radio. No, no. Radio y antena son dos elementos independientes, pero que tienen que trabajar de la mano.
La antena tiene algo que también está en la hoja técnica, que a veces la gente no lee, que se llama patrón de radiación, que es un diagrama polar que nos muestra en qué dirección y con qué amplitud o con qué ancho la antena, perdón, propaga su mayor cantidad de energía. Por ejemplo, este gráfico hace referencia a una antena que tiene un ángulo de apertura de un ángulo de apertura de unos 25 o 30 grados. Quiere decir que puedo cubrir potenciales suscriptores, si esto es un enlace punto multipunto, que estén dentro de esos 25 grados. Esta figura principal se llama lóbulo principal y hay otros lóbulos que son lóbulos secundarios o lóbulos laterales. Además, el mismo patrón de radiación lo puedo tener tanto en vertical como en horizontal, porque los radios hoy en día utilizan algo que se llama MIMO. El MIMO hace referencia a que yo puedo propagar dos señales de forma simultánea sin que se interfieran unas con otras, porque una señal la propago en vertical y otra en horizontal, o una la puedo propagar en 45 grados y otra en menos 45. Lo importante es que las señales entre sí sean ortogonales. ¿Qué significa ortogonal? Que estén separadas 90 grados. Esta gráfica nos permite entender algo que es bien importante. Si bien la máxima cantidad de energía que yo transmito y que voy a recibir está en el lóbulo principal, por los lóbulos secundarios yo también transmito y recibo energía. Por eso hay que tener cuidado con el tipo de antena que utilizamos. Podemos tener un radio muy bueno, pero si la antena es de mala calidad o si la antena tiene unos lóbulos laterales muy grandes, el radio no va a hacer su trabajo de forma adecuada. Fíjense, normalmente, durante muchos años, los radios MIMO usaban polarización de 90, 0 y 90 grados, que era vertical y horizontal. Recientemente se ha hecho popular una polarización que llaman SLAM, que básicamente es la rotación de las dos antenas en 45 grados, una en 45 y una en menos 45. ¿Por qué utilizó SLAM o por qué se hizo popular la polarización en SLAM? Bueno, porque de esa manera recibimos menos interferencia de las señales que están totalmente en vertical y en horizontal. Hay varios tipos de antenas. Las antenas que utilizamos para los enlaces punto a punto necesitamos que sean lo más directiva posible. Entonces, normalmente para los enlaces punto a punto utilizamos antenas tipo parábola, las antenas tipo dish. Acá tenemos varios modelos. Las podemos identificar porque tienen las siglas RD, que significa Rocket Dish. Eso no quiere decir que necesariamente tengamos que colocárselo a un equipo que sea modelo Rocket. Se lo puedo colocar a un equipo con otro nombre, por ejemplo, el Air Prisma o cualquier otro equipo que sea compatible, porque finalmente la antena es un elemento pasivo. Es como que yo les diga a su auto, a su carro, tienen que colocarle siempre los cauchos de la misma marca, las llantas, no sé cómo le dicen en sus países, de la misma marca del auto. No, eso no pasa nada si le pones otra marca, porque los cauchos, las llantas son un elemento pasivo también. Entonces, lo mismo ocurre con las antenas. Entonces, fíjense, tenemos distintos modelos con distinta ganancia. Hay un modelo que es ligera, que pesa menos. Hay un modelo que tiene un aislamiento de RF, que es como una especie de lámina que la cubre. Y está la Rocket D5G34, que es para enlaces de larguísima distancia, porque es una antena de alta ganancia, 34 dBi. Bueno, fíjense el tamaño, 3 pies. Por ejemplo, si yo voy a la hoja técnica de la Rocket D5G30, fíjense que el lóbulo principal es de poca apertura. Aquí nos dice 5 grados de apertura, es decir, toda la energía está concentrada en enfocarme hacia el extremo contrario, porque es un enlace punto a punto. Ahora bien, para los enlaces punto multipunto, yo necesito una antena que tenga un ángulo de apertura mayor para cubrir la ubicación de esos clientes potenciales de mi empresa. Entonces, aquí hablamos de las antenas sectoriales y omnidireccionales.
Con las OVNI no me voy a tener mucho a hablar porque las OVNI lo que tratan de irradiar energía es en los 360 grados. Las antenas OVNI nunca las debo utilizar en entornos urbanos porque van a generar interferencia y ruido hacia todos lados y por todos lados también van a recibir interferencia y ruido. Entonces las antenas OVNI vamos a dejarlas para casos de implementaciones bien aisladas en entornos rurales, en pueblos, dentro de alguna universidad, dentro de algún campus, pero nunca al aire libre en la ciudad, nunca, bajo ningún escenario. Muy bien, hablemos de las antenas sectoriales. Las antenas sectoriales se utilizan para cubrir un sector. Ellas también tienen un patrón de radiación, tienen lóbulo principal y lóbulo secundario. Este diagrama que están viendo en este momento nos trata de mostrar algo que es bien interesante que conozcan. Que cuando yo coloco una antena sectorial, ella ya viene con cierta inclinación. Esa inclinación se llama down tilt eléctrico. Esa inclinación lo que me dice es que así la coloque totalmente vertical, ella ve un poquito hacia abajo. Y si la coloco yo más hacia abajo, bueno, verá más hacia abajo. ¿Qué ocurre? Cuando yo coloco una antena sectorial, ella está pensada para atender clientes a cierta distancia, supongamos de 3 a 7 kilómetros. Pero ¿qué pasa con los clientes que están más cerca? Los clientes que están más cerca van a quedar en algo que se llama punto ciego y no van a recibir buen nivel de señal. Entonces yo debo colocar, si tengo clientes más cercanos, otra antena sectorial quizás más pequeña para atender a esos clientes que están más cerca. Eso es lo que nos quiere mostrar la imagen. Entonces las antenas para punto multipuntos sectoriales las tenemos en la imagen de distintos ángulos de apertura, bueno, 120 y 90 grados, las AM, que significa Air Max, y también tenemos unas omnidireccionales, que es la Air Max Omni, las siglas AMO. Esas OVNI ya les mencioné, vamos a tratarlas con cuidado porque el potencial de generar interferencia y recibir interferencia es muy alto cuando utilizo este tipo de antena. Ahora bien, ¿qué ocurre con las antenas sectoriales tradicionales, 90 a 120 grados? Que esos lóbulos laterales, como ya se los mostré en imágenes anteriores, por ahí yo voy a recibir también señal, por ahí también voy a recibir interferencia. Entonces se han hecho muy popular unas antenas que son tipo bocina, antenas tipo horn, como ven acá. Estas antenas tipo bocina, hay varios modelos, hay unas que ya vienen inclusive con unos modelos de radio que ya les voy a mencionar, tienen una gran ventaja. El lóbulo principal es lo único que generan, no tienen lóbulos laterales ni lóbulos posteriores. Entonces, cualquier energía, cualquier señal que venga por la parte de atrás de la antena no la va a afectar a ella y ella tampoco va a generar a los que están por su parte posterior. Por ejemplo, los equipos ISO Station y Prisma Station vienen ya con antenas tipo bocina. Y de paso, si la antena con que viene el equipo no se adapta a mi requerimiento, puedo comprar otras antenas de las que están viendo aquí en la imagen. Entonces, son ideales para escenarios de alta interferencia o un alto piso de ruido. ¿A qué estoy haciendo referencia? A las ciudades. Entonces, en las ciudades, yo voy a colocar equipos con antena tipo HOR y voy a dejar las sectoriales convencionales para los escenarios rurales. Muy bien. Vamos a hablar de radios con antena integrada. Radios que ya como les mencioné, la antena y el radio es un solo elemento, no se la puedo cambiar. Vamos a empezar hablando de el LAP 120 y el LAP GPS. Son radios integrados con una antena de 120 grados de apertura, en el caso del LAP 120 y el LAP GPS con una antena de 90 grados de apertura. Estos equipos son muy buenos, pero atención con esto, en escenarios rurales. Escenarios rurales, nunca en la ciudad, nunca los LAP en la ciudad, porque 120 grados y 90 grados es una apertura muy grande y voy a recibir mucha interferencia. Otra solución, como ya se los mencioné, por ejemplo, si yo compro el equipo ISO Station, él ya viene
con una antena tipo bocina de 45 grados de apertura. Esto sí lo puedo implementar en la ciudad, especialmente para lo que se conoce como micropop o micronodos. Vamos a hablar ahora de los radios con antena integrada para punto a punto. Aquí hablamos, por ejemplo, de la familia PowerBeam. La familia PowerBeam es radio y antena todo integrado. No le puedo cambiar la antena y colocarle otra. Entonces tengo varios modelos. Los PowerBeam de antenas más grandes, físicamente más grandes, son antenas de más ganancia que nos permiten establecer enlaces de mayores distancias. Vamos a hablar de radio integrada para enlaces medianos y de corto alcance. Los PowerBeam, la imagen anterior, digamos que para enlaces largos, relativos, o enlaces medianos. Aquí tengo, por ejemplo, para enlaces muy cortos, los equipos de la familia Loco. Loco significa low cost, equipos de bajo costo. Equipo que funciona perfecto, lo puedo usar inclusive para un enlace punto a punto de baja capacidad, pero distancias muy corticas. 1 o 2 kilómetros a lo sumo. Tengo también el ISOBIM, el NanoBeam, que puedo utilizarlo para enlaces medianos, entendiendo por mediano unos 3, 4 kilómetros. Por otra parte, bueno, el equipo más vendido a nivel mundial, el LiveBeam, tengo varios modelos. Puedo utilizarlo para enlaces punto a punto en distancias medianas. Pudiese establecer, dependiendo del espectro, un enlace a 10 hasta 15 kilómetros con LiveBeam. Es un equipo realmente muy bueno, de los mejores en cuanto a relación costo-beneficio. Aquí tenemos unas tablas que simplemente es una referencia de distancias recomendadas. Lo que siempre mencionamos cuando dictamos este webinar, nosotros aquí hablamos de esta tabla de una forma muy rápida porque el tiempo no nos da para más. Cuando ustedes quieran verlo con más detenimiento, bueno, ya saben que este webinar va a estar en el canal de YouTube, ahí lo pueden ver, lo pueden pausar, tomar captura si quieren de la información que está en esta tabla. Pero recuerden, es simplemente una referencia. Esta tabla nos dice, fíjense, varios escenarios. Radio y antena del AP y distintos modelos para que sean la estación. Por ejemplo, aquí tenemos el primer caso. Tengo un equipo ISO 5AC que viene con una antena de 45 grados. Entonces esto es punto multipunto. Si tengo un cliente con NanoStation, la distancia máxima que debería estar ese cliente, siempre vamos a hablar de la ideal, es 450 metros. Si es un cliente más lejano, no debería utilizar NanoStation. Por ejemplo, si es un NanoBeam, entonces ya hablo de que el cliente puede estar a casi 1 kilómetro. Si tengo la LAP 120 o la LAP GPS, recuerden que esta no la debo usar en ciudades. Si los clientes están a máximo 600 metros, puedo usar NanoStation. Si están un poco más, puedo usar NanoBeam. Y así, bueno, tienen una tabla con otros valores de AP y siempre como clientes estos tres modelos que les estoy mencionando. El mismo caso, pero ahora teniendo equipos de cliente LiveBeam. Fíjense, con LiveBeam ya yo puedo tener en clientes entonces a 1.4 kilómetros, a 2.8 kilómetros y en algunos casos hasta 8 kilómetros. Estamos hablando de punto multipunto. Repito, esta tabla véanla con calma, son valores referenciales. Bueno, aquí la tabla sigue. Aquí estamos hablando ahora de PowerBeam. Los mismos equipos del lado de la P y de equipo cliente, en esta oportunidad puros PowerBeam. Siempre tomemos como referencia la columna que dice ideal. Porque la columna que dice ideal es la que nos va a tratar de garantizar que el equipo pueda alcanzar las máximas modulaciones posibles si fuese necesario. Esta última tabla nos habla de puntos a puntos, enlaces punto a punto establecidos con distintos modelos de radio.
Por ejemplo, si tengo un punto a punto con la IBIN 5AC de largo alcance, se recomienda que sea por un enlace menor a 9 kilómetros. Si tengo un punto a punto con PowerBeam 5AC 620, se recomienda que sea para un enlace de máximo, 14 kilómetros. Y si tengo ya el uso de un Rocket Prisma con una antena de 34 dBi, bueno, ya puedo llegar hasta 55 kilómetros si quiero la máxima modulación. Si no necesito tanta velocidad, bueno, fíjense que puedo llegar hasta 200 kilómetros. Muy bien. Vamos a hablar de los equipos AirMax y AirFiber en 60 GHz. 60 GHz es una banda que se ha hecho muy popular porque no tiene la interferencia que hay en 5 GHz, porque la longitud de onda es muy pequeñita, el ancho del haz es muy pequeño, entonces es muy poco probable que alguien nos interfiera. De paso, como es una frecuencia tan alta, permite alcanzar altísimas velocidades. Pero tiene una desventaja, es muy afectada por la lluvia y por la presión del oxígeno. Entonces, por eso es que los enlaces no deben ser mayores a 2, 3 kilómetros. ¿Qué pasa si no sigo la recomendación de la distancia y lo coloco pensando que mi enlace está en la condición ideal a 8 kilómetros, por ejemplo? Bueno, apenas caiga una lluvia, el enlace se va a cortar. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, tenemos varios modelos. Tenemos los equipos Gigabin. Fíjense, aquí nos dice las distancias máximas: 300 metros, 2 kilómetros, 1.5 kilómetros. Las altísimas capacidades que puedo alcanzar. Airfiber también tiene una línea en 60 de hasta 2 kilómetros. Este dice hasta 12 kilómetros, pero ojo, esto es cuando no llueve. Si yo voy a hacer una implementación en el desierto, no sé, de Atacama, donde a lo mejor no llueve, bueno, no pasa nada. Puedo hacerlo a 12 kilómetros, pero si yo estoy en un país, en una ciudad donde llueve, no puedo hacer el enlace a 12 kilómetros porque se va a cortar por la lluvia. Entonces aquí están las distancias recomendadas. Fíjense que el mismo fabricante te dice, el iFiber 60LR, tú puedes llegar a 12 kilómetros, pero lo que yo te recomiendo, esta tabla es de Ubiquiti, lo que yo te recomiendo es que el enlace, que la distancia no supere los 3 kilómetros. Aquí no los dice. Fíjense las altísimas capacidades, siempre superior al giga. Muy bien. Ya para ir terminando, vamos a hablar de lo que es la línea LTU. LTU es la línea más reciente de Ubiquiti. Ella está tomando tecnología de Airfiber y también tecnología de LTE. Entonces hizo una combinación de ambas tecnologías, por eso el nombre, LTU. Esta tecnología nos permite doblar las capacidades de procesamiento de los Airfiber de paquetes por segundo, capacidad reales, hablamos de throughput real, de hasta 500 megas en punto multipunto y hasta 100 megas por suscriptor si yo tengo un sistema punto multipunto de máximo 20 clientes conectados. Algo que con AirMax no se puede lograr. Fíjense la comparación de las distintas tecnologías de Ubiquiti y cómo con LTU puedo alcanzar modulaciones más altas. Ojo, esto si el espectro me lo permite, versus Airfiber o los equipos Air más tradicionales. Mire la cantidad de paquetes por segundo. Muchísimos. Son importantes, fundamentales, porque resulta que los paquetes por segundo hace referencia a la cantidad de paquetes que circulan por los radioenlaces. No es lo mismo un radioenlace punto a punto para llegar a un cliente con un enlace punto a punto troncal, por ejemplo, donde circulan todos los paquetes de todos los usuarios de la red. ¿Qué tipo de aplicaciones sufren si mi radio no tiene la capacidad de manejar una alta tasa de paquetes por segundo? Las aplicaciones de voz y video, como lo están viendo acá en pantalla en la parte inferior.
Digamos que la navegación tradicional no sufre, pero estas aplicaciones sí, las videoconferencias, las videollamadas. Entonces yo necesito un radio que tenga un CPU poderoso que sea capaz de manejar alta tasa de paquetes por segundo y eso me lo ofrece la línea LTU. Entonces tengo el Airfiber, que este básicamente es el conocido por todos, para enlaces punto a punto. Las distancias que puedo alcanzar, bueno, dependiendo del tipo de antena, fíjense que hasta casi 400 kilómetros, obviamente si el espectro lo permite. Tengo la LTU Rocket, que está pensada para enlaces punto multipunto. Fíjense que capacidad de 600 megas en punto multipunto. La LTU Rocket, bueno, la puedo combinar con distintos equipos para que sean el radio del suscriptor, LTU Lite para los suscriptores que están más cerca, LTU Pro para suscriptores que están a una distancia mediana, a lo mejor entre 3 y 5 kilómetros, y para los que están a una distancia entre 5 y 10 kilómetros, LTU LR. Algo importante que mencionarles, los equipos LTU no son compatibles con AirMax bajo ningún escenario. Finalmente, y con esto termino, para responder las preguntas si las hubiese, bueno, recomendarles que utilicen la aplicación UISP. Antes se llamaba UNMS. Es la aplicación para gestión integral de una red con equipos Ubiquiti, Airmax, Airfiber, LTU. Una vista general de todo lo que está en mi red, cuál es la salud de mi red, la estadística de esos radioenlaces, nivel de señal, relación señal a ruido, disponibilidad. Entonces realmente es una herramienta que no puede faltarnos para saber lo que está ocurriendo en nuestra red. Tengo acceso también desde la nube, desde el teléfono, se los recomiendo altamente. Entonces, bueno, gracias por su atención. Pregunta, Franklin. Sí, tenemos de José, ¿cuánto es un valor de tiempo aire adecuado y cuál sería uno que hay que prestar atención? No sé si lo puedes leer. Sí, ya la vi. Fíjate, José, depende de la cantidad de estaciones que estén conectadas. Tienes que hacer la cuenta. Yo te puse el ejemplo. Si son 10 estaciones, 100% entre 10 es 10% cada una. Pero si son 20 estaciones, 100% entre 20 es 5% cada una. Entonces, depende de la cantidad de estaciones que tengas conectadas, divide 100 entre esa cantidad y el número que te da debería ser el tiempo aire máximo de cada estación. Si tienes una que esté por encima de ese valor constantemente, esa es una estación con problemas. Sí, John pregunta sobre el video. El video se va a colocar en el canal de YouTube en un momento. Para hoy en la tarde estará listo. Para los que quieran volver a verlo. Bueno, cualquier pregunta nos pueden escribir al correo de Fornet y se les da cualquier pregunta. Si quieren hablar con el ingeniero Luis, también pueden escribirnos y les contactará. Creo que estamos bien por ahora. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias, Luis. Vale, Franklin, gracias a ti, gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Bueno, y nos vemos en enero en un próximo webinar. Muchas gracias a todos.